Hola, buenos días, tardes o mañanas, sea cual sea el momento en que me veáis. Vamos a ver la segunda parte del tema del mundo. Esta parte vamos a comprobar algo que dijimos en la primera, y es que la filosofía y la ciencia trabajan, colaboran en la respuesta a las grandes preguntas del ser humano. ¿Os acordáis esas famosas preguntas? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Etcétera, ¿verdad? Vamos a ver dos partes en la respuesta. La primera va a estar ligada a una ciencia, sobre todo, que es la física, que se ha desarrollado muchísimo en los últimos tiempos y cada vez nos descubre cosas nuevas. Y ahí vamos a abordar la pregunta del origen, de dónde venimos, porque la ciencia tiene mucho que decirnos acerca de eso, aunque seguirán habiendo preguntas. Y la segunda parte va a estar más ligada a la biología, que tampoco para de desarrollarse, lógicamente. Y va a tratar de ayudarnos a responder dos grandes preguntas de la filosofía de todos los tiempos, que es ¿quiénes somos y a dónde vamos? Pues si queréis empezamos ya. ¿De dónde venimos? Evidentemente venimos del mundo, de ese triple mundo que dijimos en el tema anterior, es decir, de mi mundo, es decir, del mundo pues de mis genes, de mis antepasados, ¿no? De mi familia, que es la auténtica patria del individuo, del entorno afectivo social, mi mundo. Venimos del mundo natural, porque somos un producto de la biosfera humana, no nos olvidemos, y venimos también de ese gran mundo con mayúscula, que también se puede llamar cosmos o universo. Son términos que se utilizan indistintamente y que dicen lo mismo. ¿eh? Ese es nuestro origen más antiguo, más arcaico. ¿Por qué? Porque el mundo de la Tierra, la biosfera, viene a su vez de ese otro mundo, no se ha originado aparte, como es lógico. Bien, los antiguos ya sospechaban esto, os lo dije, ¿no?, en otro tutorial. Y por eso la cosmología es la ciencia privilegiada de los primeros tiempos. Y a los primeros filósofos les llamaban físicos porque también intuyeron esta gran verdad. Venimos de lo que Carl Sagan dice de ese polvo de estrellas. Con esta expresión, ¿qué quiere decir? Pues que la materia que nos constituye se originó en esa gran explosión inicial que conocemos de nuestro mundo, el Big Bang. En ese momento, como sabéis, o como dice la ciencia, como sabemos gracias a la ciencia, la materia estaba condensada de una manera absolutamente, digamos, inmedible por nuestros parámetros y con lo cual adquiría también un calor realmente también absolutamente inimaginable, ¿no? La expansión, la explosión de ese núcleo va dando lugar primero a los núcleos de los átomos. Y si hay antes de los núcleos de los átomos, pues hay partículas que todavía se están estudiando, como el bosón de Higgs, que decían que si era la primera partícula, eso todavía está en indagación. Lo que sabemos es que primero se forman los núcleos de los átomos, y después los átomos mismos, y después pues los primeros gases, que es lo que existía antes que la materia sólida, los gases como el helio y el hidrógeno. Y después, cuando ese cosmos se va enfriando en su expansión, en su viaje por el universo a toda velocidad, tenemos que se van formando las galaxias, los planetas y todos los demás cuerpos celestes. Bien, la especulación racional, es decir, la filosofía, ¿qué dijo antes de que supiéramos esto? Pues cosas muy interesantes. Tuvo intuiciones racionales, razonamientos, digamos, muy interesantes al respecto, que los veremos con más detalle en el tema de la historia de la filosofía. Pero podemos adelantar algunas cosas para que veamos cómo trabaja la filosofía y la ciencia, ¿no? Anaximandro, por ejemplo, uno de los primeros filósofos, siglo VI antes de Cristo, que habló de el apeiron como el arjé, el comienzo de todo, un elemento un tanto, digamos, indefinido, dijo una cosa maravillosa, dijo que el cosmos es un proceso de rotación en el cual lo frío y lo caliente se van separando. Fijaros que esto es una intuición, porque algo así parece que ocurre en el universo científico. Anaximenes,
que también es de la escuela de Mileto, como Anaximandro, y que fue el que propuso el aire como arjé, como principio de todo, pues evidentemente anduvo un poco, digamos, afinado, ¿no? Porque los primeros elementos que surgen en el universo, como acabamos de ver, son gaseosos, son aéreos, ¿no? Tales, que fue el fundador de la escuela de Mileto, había propuesto otro elemento muy famoso, el agua. Y sabemos que el agua es fundamental para todos los procesos biológicos que veremos en la segunda parte. Después aparecen los pluralistas, es decir, los que proponen no solo un elemento originario, un arjé, un principio, un comienzo, sino proponen que desde el comienzo hay varios elementos. Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, a Empédocles, que habla de que hay multitud de elementos, ¿no? Él les llama homeomerías, hay una cantidad indefinida, infinita, dice él, de elementos. Pero lo interesante es que él dice que esos elementos se van agrupando por dos fuerzas cósmicas, el amor y el odio. Entonces tenemos ahí ya la noción de fuerza cósmica, que también va a ser una pieza clave pues, de la investigación física, ¿no? Y tenemos a los mecanicistas materialistas, los atomistas, los primeros que dan una explicación global de todo el universo y desde una perspectiva ya muy concreta, global, que es el mecanicismo y el materialismo. Todo es materia, todo es átomo. Y esos átomos se agrupan o se disgregan, evolucionan, porque están en el vacío, que es otro concepto que también ellos crean, y están movidos por fuerzas puramente mecánicas. También hay la tensión entre el mecanicismo y otra de las corrientes que vimos, que es el finalismo, es decir, pero todo este movimiento, que es el movimiento del cosmos, ¿tiene alguna finalidad? ¿Tendrá algún principio y un final? ¿Alguna razón de ser? Anaxágoras, por ejemplo, que también es pluralista, habla de que puede haber una nous, una razón del universo, pero lo deja de una manera muy ambigua, muy indefinida, aparte de que de estos autores pues no se conocen más que fragmentos. Entonces parece que la hipótesis finalista también es bastante antigua o pudo ser bastante antigua. Ahora mismo, ¿qué dice la física sobre estas leyes de la naturaleza? Pues sabéis que son 4 las fuerzas y las leyes de la naturaleza que la ciencia hoy conoce. La ley de la gravedad, vamos a ir por orden de antigüedad, ¿no? La de Newton, la fuerza electromagnética y las 2 fuerzas atómicas, la fuerte y la débil. Y en cuanto al principio y al final del universo, ¿qué dice la ciencia hoy? Bueno, pues habla de que hay una explosión inicial, como ya hemos dicho, que podría ser el universo, el comienzo del universo tal y como lo conocemos. También parece que es posible o probable el movimiento contrario, es decir, que todo vuelva a condensarse otra vez, un Big Crunch, ¿no? un colapso del universo. En todo caso estaría muy lejos. Y además todavía, por supuesto, es una hipótesis, ¿no? razonada, pero no demostrada. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues que nociones que siempre hemos manejado con mucha tranquilidad, como el espacio y el tiempo, ahora se tienen que revisar a la luz de la teoría de la relatividad y de la física moderna, porque el espacio y el tiempo no son magnitudes que están fuera del cosmos o donde está el cosmos, están ligadas al cosmos, es decir, el espacio y el tiempo son relativos. Y en ese sentido se puede decir que el espacio y el tiempo tuvieron un principio, pueden tener un final, pero ¿es el final definitivo? ¿Habrá otras nuevas explosiones y otras nuevas expansiones del cosmos? ¿Habrá otros universos posibles? Eso queda todavía ahí en la, digamos, en la investigación del futuro. Una cosa también curiosa nos pasa con la materia. Hemos hablado de materialismo, pero ¿qué es materia en la física actual? Pues después de la física cuántica no lo tenemos tan claro. La materia es fluidiza en el sentido de que las partículas
pueden comportarse a veces como onda y entonces pues, no sabemos a veces ni situarlas. Ahí mismo podemos inscribir el principio de indeterminación de Heisenberg, que también pertenece a la física cuántica, que tiene unas afirmaciones pues muy curiosas y que no nos da tiempo aquí a explicar, evidentemente. Pero sí podemos llegar a alguna conclusión sobre el universo, sobre este gran, digamos, marco en el que vivimos, ¿no? El universo parece ser que no es ni totalmente previsible, como dirían los mecanicistas, ¿no? Los mecanicistas pensarían que sí sería totalmente previsible una vez que conociéramos todas las leyes. Pues bien, no es totalmente previsible el principio de indeterminación de Heisenberg, la física cuántica, pero tiene regularidades bastante estables y por lo tanto lo podemos conocer. Siempre habrá un escenario alternativo, habrá un escenario posible, habrá una posibilidad de cambio o de alteración de lo que conocemos, pero lo que conocemos acerca del universo es mucho. Y luego hay otra cosa también interesante a señalar, que es que hay unos equilibrios llamativos en el cosmos. Por ejemplo, la cantidad de materia y de antimateria que existen está, digamos, compensada de tal manera que una ligera variación hubiera hecho imposible el universo tal y como lo conocemos. Es decir, que ahí hay un equilibrio, le podemos llamar misterioso o le podemos llamar, no conocemos su razón última. Y no lo conocemos porque tanto el origen, el Big Bang, como el final del universo, si existe el Big Crunch, son lo que llaman los físicos singularidades, es decir, momentos donde no se pueden aplicar las leyes que nosotros conocemos acerca de la materia y el espacio. Bueno, esto es lo que podemos decir por ahora sobre ese gran marco que es el cosmos, el universo, el mundo físico. Pero vamos a un mundo que nos toca más de cerca, ¿no? El mundo biológico, ¿no? El mundo de los seres vivos. Pues podemos empezar también con cosas que llaman mucho la atención. Como sabéis, el único mundo de seres vivos que conocemos es el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra hay una serie de equilibrios, o si queréis, de casualidades, que son muy interesantes porque sin ellas no hubiera sido posible el desarrollo de la vida en la Tierra. Una pequeña alteración, por ejemplo, en la distancia del Sol o en el eje de inclinación de la Tierra o en el polo magnético, en la composición del núcleo terrestre, hubiera hecho imposible el fenómeno de la vida, hubiera hecho imposible que surgiera o se retuviese el agua, que sabéis que, como bien dijo Tales, es un elemento fundamental, hubiera hecho imposible que se formase una atmósfera y hubiera hecho imposible que se desarrollase la vida. La vida se desarrolló en el planeta Tierra bastante pronto. Si tiene 4.500 millones de años, el universo dicen que 14.000 millones de años así, pues la vida se desarrolló 1.000 millones de años más tarde o quizás antes. Evidentemente se desarrolló no como la vemos ahora, aunque persisten seres vivos que tienen, digamos, esas estructuras antiguas, pero se desarrolló en el agua, en el medio acuático, mediante la agregación de estructuras moleculares cada vez más complejas, que en un momento determinado logran dar el gran paso de la vida. ¿Cuál es el gran paso de la vida? La reproducción. Logran hacer copias de sí mismas. Son las células procariotas. Posteriormente aparecen otro tipo de seres vivos, también acuáticos, que o son unicelulares, pero ya son otro tipo de células, las eucariotas, o son pluricelulares, todos compuestos de células eucariotas, y a su vez van dando lugar pues, al desarrollo, al despliegue de todos los reinos, categorías y órdenes de la vida animal, vegetal, etcétera, es decir, tal como lo conocemos hoy. Hoy la evolución es un hecho tan comprobado científicamente que mantener, digamos, dudas al respecto es como si uno de los marineros que hicieron la ruta con Magallanes y con Elcano, pues todavía tuviese dudas de que la Tierra es redonda. Bien,
Pero es interesante conocer cómo ha sido este hecho, cómo se ha desarrollado, cómo funciona la evolución, porque nosotros somos un fruto de ella. La evolución parte, como hemos dicho, de la reproducción, pero la reproducción con diversidad, es decir, no se reproduce uno exactamente igual, hay variaciones en las especies y eso permite la adaptación al medio. El medio natural, que es fundamental, que es de donde proceden pues, todos los elementos que necesita un ser vivo. Entre ese medio natural y la especie hay que mantener un equilibrio. A ese equilibrio le llamamos ecosistema. Pues bien, ¿cuál es el ecosistema de nuestra especie? Sabéis que es la biosfera. Estamos en la cumbre de la cadena trófica, es decir, somos los que nos alimentamos de todo, hemos colonizado toda la biosfera y toda la biosfera es nuestro ecosistema. De ahí se deduce una cosa importante con respecto a quiénes somos y de dónde venimos, y es que tenemos que mantener un equilibrio con nuestro propio ecosistema, porque si no, donde vamos a ir seguro es a la mierda. Muchas gracias.